Hola, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar qué es la justicia de verdad? Casi siempre se nos viene a la cabeza pues jueces, leyes, tribunales, ¿no? Pero hoy vamos a ir un poco más allá. Vamos a meternos de lleno en la diferencia, que es abismal, entre la justicia que conocemos, la nuestra, la imperfecta, y una justicia divina, que se nos presenta como algo absoluto y perfecto. Y para empezar, ahí está la gran pregunta. Solemos ver la justicia como un sistema de reglas y consecuencias, ¿verdad? Si haces esto, te pasa aquello. Pero, ¿y si hubiera algo más? Un estándar que estuviera completamente por encima de nuestras limitaciones. Uno que, bueno, que lo cambiara todo. Y aquí lo vemos de forma súper clara. Es como si hubiera dos tribunales, ¿no? En una sala tenemos la justicia divina, perfecta, inmutable, absoluta. Y en la otra, pues la nuestra, la humana, defectuosa, influenciable, relativa, o sea, frágil y, seamos sinceros, muchas veces manipulable. Vamos a analizar estos dos tribunales, que, como se ve, juegan con reglas totalmente diferentes. Vale, ¿y cómo vamos a hacer esto? Pues aquí está nuestra hoja de ruta. Primero veremos los dos tipos de justicia, luego la justicia perfecta de Dios frente a la imperfecta de la humanidad. Después, un punto clave, justicia y misericordia, la solución en Cristo. Y para terminar, una historia increíble, la elección del rey David. ¡Vamos allá! Muy bien, pues entramos en materia, la justicia perfecta de Dios. Y ojo, porque según las fuentes que manejamos esto no es solo una característica más, un atributo. No. Se nos dice que es el mismísimo fundamento de su trono. Casi nada. Fijaos en esto porque es clave. El Salmo dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. O sea, lo que nos está diciendo es que la justicia de Dios no es algo que hace de vez en cuando. Es la base, los cimientos sobre los que se construye toda su autoridad, todo su gobierno. Es su propia naturaleza. Y si desglosamos un poco más sus características, vemos que va mucho más allá de lo que solemos pensar, ¿no? No es solo castigo, es el fundamento de su gobierno, como decíamos. Es universal, o sea, se aplica a todos por igual, sin favoritismos. Y esto es súper importante. Busca la restauración, la reconciliación. No se queda solo en el pagas por lo que has hecho. Vale, hemos visto la perfección. Ahora vamos a poner los pies en la tierra. Cambiamos de tercio completamente y nos vamos al otro lado de la balanza. Hablemos de nuestra justicia, la humana, con todas sus grietas y sus fallos. Y este proverbio lo clava. Actuar justamente es alegría del justo, pero aterroriza a los obreros de maldad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la justicia humana es subjetiva, depende del lado en que te pille. Para el que se siente justo es un alivio, pero para el que no, es una amenaza. La misma ley, dos percepciones totalmente opuestas. Y aquí está el porqué de esa subjetividad. Nuestros sistemas, a ver, son necesarios, claro que sí, pero son defectuosos por naturaleza. Están influenciados por prejuicios, por la corrupción, por el poder. El resultado, pues que a menudo son inconsistentes, se centran más en castigar que en restaurar. Y lo peor, varían muchísimo según la cultura o la clase social. Vamos, que la justicia no siempre es igual para todos. Y con todo esto sobre la mesa llegamos al núcleo del asunto, a una paradoja, una contradicción que a primera vista parece que no tiene solución, la gran paradoja divina. El dilema es este. ¿Cómo puede un Dios que es perfectamente justo ser al mismo tiempo misericordioso? Pensémoslo un segundo. Si la justicia, por definición, exige que cada falta tenga su consecuencia, ¿dónde encaja el perdón? ¿La misericordia? Es como si fueran agua y aceite, ¿no? Parecen conceptos que no pueden existir a la vez. Pero antes de meternos en la solución teológica, hay que aclarar una idea errónea muy común. Mucha gente piensa algo como, bueno, Dios aplica la justicia a unos y a otros, pues, solo misericordia, como si tuviera dos varas de medir. Pues no. La aclaración clave es esta. La justicia divina es universal, se aplica a todo el mundo. No se ignora, no se deja de lado, siempre se cumple. La gran diferencia no es si se aplica la justicia, sino dónde, o más bien, sobre quién recae el castigo. Entonces, si la justicia siempre se tiene que cumplir, ¿cómo es posible el perdón? Bueno, aquí es donde la teología cristiana presenta su solución a esta gran paradoja. Y todo gira en torno a un concepto clave, la sustitución. La justicia y la misericordia se encuentran en un punto, la cruz. Este pasaje de Romanos es fundamental para entenderlo. Habla de Cristo como propiciación. Es una palabra un poco técnica, ¿verdad? Propiciación. Pero en esencia significa un sacrificio que satisface por completo las demandas de la justicia. Es la pieza que hace que todo el puzzle encaje, el mecanismo que permite que la justicia perfecta y la misericordia infinita coexistan. Vamos a desglosarlo en 4 pasos para que quede súper claro. Primero está la demanda. La justicia exige un pago. Segundo, aparece el sustituto.
Cristo recibe ese castigo. Tercero, el resultado. La deuda queda pagada, por lo que Dios sigue siendo perfectamente justo. Y aquí viene el cuarto paso. Como la justicia ya ha sido satisfecha, Dios ahora puede justificar, declarar justos a quienes tienen fe, sin tener que renunciar a su propia justicia. Pero claro, todo esto puede sonar muy teórico. Por eso, para aterrizarlo, vamos a ver una historia real, un caso de estudio fascinante que lo ilustra de una manera increíblemente clara. Hablemos del rey David. La situación es tremenda. David, el gran rey, ha pecado gravemente y se le presenta una lección, un dilema terrible. Tiene que elegir su propio castigo, o enfrentarse al juicio de los hombres, o enfrentarse al juicio de Dios. Y la decisión que va a tomar lo revela todo sobre cómo entendía él la justicia. Y su respuesta es increíble. Dice, mejor que caigamos en las manos del Señor porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas. Fijaos bien. Ante la peor de las situaciones prefiere ponerse en manos de un Dios justo. ¿Por qué? Porque sabía que incluso en el juicio más severo de Dios, la misericordia siempre está presente. Ese es el cálculo que hace David en su cabeza. Por un lado, el juicio de Dios. Sí, es justo, es severo, pero está lleno de misericordia y te ofrece una salida, una oportunidad de redención. Y por otro, el juicio del hombre, que puede ser cruel, vengativo y sin compasión. Y aquí es donde toda la historia conecta con nuestro tema principal. La elección de David no es solo una anécdota, es una demostración de confianza total. Una confianza en que la justicia divina, por muy temible que sea, es siempre preferible a la justicia humana, que es imperfecta y a menudo muy cruel. Y con esto llegamos al final, con una última reflexión. La elección de David, hecha hace miles de años, nos plantea una pregunta muy actual. ¿Qué tipo de justicia es la que realmente anhelamos hoy? ¿Buscamos simplemente un castigo, un ojo por ojo? ¿O es algo más profundo? Una justicia que, además de ser recta, tenga también la capacidad de restaurar y demostrar compasión.